Y hoy vamos a hablar sobre el tema cuando todo se viene abajo. Ese es el tema del día de hoy. Cuando todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando durante este tiempo sobre lo que pasó previo al arresto, muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a estar hablando de eso. Entonces el tema de hoy se llama así: cuando todo se viene abajo. Y lo vamos a hacer basado en aquel momento épico cuando Jesús es arrestado. Cuando Jesús es arrestado porque lo traicionó Judas. Siempre hay un Judas. Judas siempre. ¿Hay alguien aquí que se llame Judas? Nunca le pondríamos a un hijo Judas. Judas es sinónimo de traición. Y aquel momento donde Judas traiciona al maestro, es llevado, y en esa noche sucede un acontecimiento realmente especial, extraordinario, que gracias a Dios quedó escrito para usted y para mí. ¿Cuál es ese acontecimiento? Es cuando Pedro niega a Jesús cobardemente, por miedo. Cuando Pedro niega a Jesús en las casas Oasis, ya grabé el tema de este fin de semana, vamos a hablar sobre eso. Cuando el miedo me hace negar a Jesús, cuando el miedo me hace dudar. De eso vamos a aprender en las casas Oasis para que no se la pierda. Vaya a su casa Oasis esta semana, a su grupo pequeño esta semana. Quiero explicar esto para personas nuevas que están acá. Pedro es uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Jesús tuvo 12 apóstoles, pero de esos 12, 3 de ellos fueron muy cercanos y probablemente el líder de ellos fue el apóstol Pedro. Previo a ese momento que vamos a estudiar hoy, previo a ese momento, Pedro tiene la valentía y la osadía que nosotros hemos tenido en algún momento. ¿Cuál es la osadía que tiene Pedro? Es decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo nunca te voy a abandonar. Yo nunca te voy a dejar. Aunque toda esta manada de cobardes te dejen, está señalando a Judas y a todos los que están atrás, yo no. Daría mi vida por usted. Suena como a canción, ¿verdad? Daría todo por usted. Yo nunca te voy a dejar. Si estos te dejan, yo nunca lo voy a hacer. Yo estaré contigo para siempre. Eso es la previa. Y Jesús lo mira y conoce una realidad que usted y yo tenemos que conocer y saber. Jesús sí sabe que Pedro es un simple mortal con debilidades. Y lo que hace Jesús es diciendo: Pedro, no sea tan jetas. Pedro, no abra la boca tan rápido. Porque hoy, antes de que el gallo cante, y en la grabación me salió mal y se van a reír cuando vea, pero la dejé así para que se ríen. Cuando el gallo cante, antes de que el gallo cante, usted me habrá negado a mí 3 veces. Y me imagino a Pedro diciendo, como decía mi mamá en años pasados: toco madera. Solo los viejos saben qué estoy diciendo. Pero yo no. O sea, los demás sí, pero yo no lo voy a negar. Esa fue la historia. Ahora, vea lo que le pasa. Lea usted Juan capítulo 18, versículo 17. ¿No eres tú, Juan 18, 17, no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que había hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Ahí estaba Pedro calentándose. Juan capítulo 18, versículo 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. No dejaba de calentarse el tipo. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron otra vez. Y Pedro respondió negándolo. No lo soy, dijo Pedro.
Versículo 26. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió. Qué vieja más madera, ¿te felicidad? ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote. Ya era el siervo, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Con razón lo estaba. Pedro volvió a negarlo y en ese instante, ¿qué pasó? Cantó. Yo pensé en el gallo, usted sabe. Oiga, el gallo salió en la película. ¿Y sabe qué pensé que era? El gallo Claudio. O sea, me puse a pensar que Dios cuida cada detalle, hasta el del gallo. O sea, el gallo tenía que cantar. Yo no sé cómo, pero alguien inspiró al gallo. Una buena predicación va a ser esa, cuando el gallo canta. Es que Dios tiene control de todo. Y en ese momento que canta el gallo, Pedro recuerda lo que el Señor le había dicho a él, que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Este Pedro, que se sentía seguro de su fidelidad, de repente se ve en una situación terrible y los miedos lo vencen. Es fácil juzgar a Pedro hoy, señalarlo, tratarlo de cobarde, pero lo que estaba viviendo era un momento realmente difícil. Pedro pensó que todo había terminado. Su vergüenza pública, dijo, aquí se acaba todo. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Y esto es lo maravilloso. Este momento de debilidad sería la semilla para la restauración de Pedro más adelante. Lo que llamamos hoy, o podríamos llamar hoy, el punto de quiebre del apóstol Pedro fue esta negación. Fue este momento de vergüenza. Este fue el punto de quiebre. Vamos a ver qué podemos aprender de este tema hoy. O sea, ¿qué hay para usted y para mí? Algo que nos sirva, que nos pueda ayudar a usted y a mí en esta historia de Pedro, que tenga un mensaje para nosotros. Primero, lo primero que tienes que entender es que no puedes permitir que un fracaso defina tu identidad. Es lo primero. Muchas veces en medio de nuestros fracasos creemos que ese fracaso nos da la identidad de lo que somos. A veces como padres, como cristianos, como amigos, con lo que sea. De alguna manera creemos que somos el fracaso, que eso es lo que nosotros somos. Sin embargo, los fracasos son oportunidades que Dios nos permite vivir y pasar para el crecimiento. Y lo que debemos de entender es que el fracaso no nos identifica, que es parte de lo que tenemos que pasar y vivir en nuestra vida. Si algo tienes que presupuestar, y lo decía ahora temprano con el equipo de staff que no nos entrenaron, nadie nos explicó, es a presupuestar, a vacunarnos contra el fracaso, contra las caídas. Cuando vienen momentos como estos, ¿cómo sobrevivo? La mayoría de personas que terminan alejándose de Dios lo hacen porque fallaron cobardemente. Lo que nunca debieron haber hecho, hicieron. Terminan avergonzados, yéndose, se sienten hipócritas, se sienten mal. ¿Para qué estar? ¿Para qué acercarme si le fallé? No somos vacunados para eso. A mí me enseñaron de que la vida del cristiano tiene que ir siempre de gloria en gloria, victoria en victoria. Me enseñaron cómo crecer, cómo estar arriba. Me enseñaron mucho, pero no me enseñaron qué pasa cuando fracaso. ¿Qué pasa cuando no hago lo que tenía que hacer y hago lo que no tenía que hacer? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo me levanto de ahí? Hay un hombre en la Biblia que falló igual que Pedro, cobardemente. Ustedes saben de la historia de él. Se llamó el rey David. Un hombre que su currículum es un currículum vergonzoso, terrible. Hizo cosas que a nuestros ojos, a nuestro parecer, son realmente terribles. Un asesino, masacrador de gente, mataba niños, mujeres, hombres, adultos. Utilizó el lugar de
de reunión donde solo los sacerdotes podían entrar, entró, se comió el pan, hizo cosas, adulteró cobardemente con una mujer. Por supuesto no era su esposa. Y no solo eso, mandó a matar a su esposo. Hizo un montón de cosas, atrocidades que cuando uno lee la historia de él, yo me he dedicado a estudiar la historia del rey David por muchas razones. Una de ellas es el nivel de autoridad o de comprensión de autoridad que tiene. Otra de ellas es el nivel de resiliencia que tiene para levantarse. Y este hombre que ustedes oyen y han oído de él, cuando usted ve el Salmo 51 y lo lee completamente, se da cuenta que este hombre tiene una comprensión de Dios que nosotros necesitamos tener. Porque cuando él se encuentra confrontado con su pecado, con su maldad, en vez de darle la espalda a Dios y irse, en vez de creer que Dios estaba esperándolo con un garrote para golpearlo, para castigarlo, como lo hacían nuestros padres cuando nos portábamos mal, él entiende que ese Dios está para perdonarlo, está para amarlo. Y en el Salmo 51, él se vuelve a Dios con todo su corazón. Y le dice: contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Y se acerca a Dios sabiendo que la gracia y la misericordia de Dios estaría con él. Y Dios lo levanta. A David no lo identifica el adulterio. Nadie en Israel habla del rey David como el adúltero. Toda Israel entiende de David como el padre del Mesías, el gran hombre de Dios. A él no lo identificó la sangre que corría por sus manos, lo identificó el corazón. El único hombre del cual Dios dice que es conforme a mi corazón. Eso lo identifica a David. A usted no lo puede identificar su falta, lo tiene que identificar la sangre de Cristo que está sobre su vida. Que usted es un hijo y una hija de Dios. Dios tiene un propósito para todo lo que vimos. El propósito de Dios es un proceso que nos lleva. Mire, más adelante usted ve a Jesús restaurando a Pedro. A Pedro no lo identificamos por el que lo negó. Su imagen de Pedro no es el hombre que le falló a Dios 3 veces cobardemente, sino aquel que es restituido, que después se convierte en el líder de la iglesia. En Juan capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo. Versículo 16. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Versículo 17. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Qué lindo, ¿eh? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces le pregunta a Jesús? 3. Lo que hace Jesús es restaurar a Pedro, entendiendo de que Pedro se sentía mal y tenía que recordarle que él lo amaba. Apacienta mis ovejas. Jesús solo perdonó a Pedro y lo amó, pero más que eso, sino que le dio propósito y sentido. Pedro se sentía que no podía más, porque en ese momento cuando Jesús lo encuentra, Pedro está remendando las redes porque va de nuevo a ser el pescador. Y Jesús se lo encuentra y le dice: me amas, me amas, me amas. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es: a pesar de lo que hiciste, sé que me amas. A pesar de lo que has hecho, me amas. Y yo lo sé. La gente no lo sabe, pero yo sí. El fracaso de Pedro fue el punto de quiebre que le transformó en el líder fortalecido que usted y yo conocemos. Y eso debería de alegrarnos a nosotros también. Segundo, Dios puede redimir y restaurar tus fracasos. Nadie va más allá de la gracia de Dios.
nadie nunca se pasa. Nadie nunca puede decir, mire, es que lo que he hecho es demasiadamente terrible para que la gracia de Dios no me alcance. Si hay algo en tu vida que sientes que te ha derrotado, es el momento de que te levantes y sepas que Dios te quiere transformar en aquel hombre que Dios quiere que seas. Uno de ellos, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Hechos capítulo 9, el que perseguía a la iglesia, se jactaba de ser un gran hombre de Dios, creía que estaba haciendo lo correcto y él pensó que haciendo eso iba a ser lo que Dios quería, hasta que se encuentra con la gracia del Señor y es transformado. A veces nuestros momentos más oscuros y fracasos son precisamente los que Dios quiere usar para transformarnos en algo diferente. Recuerdo la historia de una mujer que tenía 3 hijos con su esposo. Tenía cerca de 10 años de casados, 8 años de casado. Vivían muy bien. Su esposo tenía un buen puesto, ella estaba muy bien acomodada, eran cristianos muy devotos. Ella tenía su vida muy ordenada. Hasta que en un accidente él pierde la vida. Ese momento fue el momento crítico de ella. Ahora sí, ¿cómo voy a sobresalirme de aquí? Sintió que el mundo se le vino abajo. Pasó un momento de crisis, pero no tenía tiempo para quedarse sentada ni llorando. Sabía que tenía 3 hijos, que tenía que hacer algo. Había dejado los estudios botados, no trabajaba afuera porque su esposo proveía y ahora tenía que proveer. Tuvo que reinventarse inmediatamente. Aquella mujer empezó inmediatamente a buscar a Dios desesperadamente. ¿Qué hago ahora que estoy así? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y empezó a buscar a Dios. Su hermana la empezó a apoyar. Y lo que sigue después es que en ese proceso su hermana empieza a cuidar a sus hijos, ella retoma los estudios, se pone a trabajar, se reinventa, empieza a buscar a Dios, empieza a acercarse a Dios con más fuerza, empieza a prosperar, empieza a crecer, se levanta de donde está, no se queda ahí. Y en la iglesia, años después, conoce a alguien que llega a ser su esposo y que logran crear aquella empresa que hoy tiene. Cuando me contó su historia, me sentí conmovido, porque a veces nuestros tiempos de fracasos parecen ser como la oscuridad de donde no nos vamos a levantar más. Pero los tiempos de fracaso, cuando todo se nos cae, cuando todo se nos viene abajo, no es nuestro fin. Es una oportunidad que Dios tiene para nosotros, para restaurarnos y levantarnos. Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. La restauración de Pedro no fue un acto solo de perdón, sino la oportunidad para que él pudiera crecer en su fe. Esos momentos difíciles Dios los usa para que usted pueda crecer y asumir una mayor responsabilidad. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestros fracasos no son el final de la historia, sino el inicio de algo nuevo. Mire, yo me puse a pensar en eso. Me puse a pensar en Pedro. Y me puse a pensar en Jesús. Piensen esto. Pedro viene de negar a Jesús. Y lo viene negando públicamente. No fue una, ni fueron 2. Esa sí se la saben, ¿verdad? La de Marco Witt nunca. No fue una, ni fueron 2. Fueron 3. Lo negó a Jesús públicamente. Dijo, lo siento, no soy de esos. Lo hizo público. Cuando le preguntaron, ¿es un cristiano? No. Te está confundiendo. Y esta versión no lo dice, pero hay una donde el hombre se enoja, que no sea majadera, que ya le dije que no soy cristiano. O sea, hay una donde él se enoja para negar su fe y lo hace público. Ahora, imagínese esta historia como tal. Que usted conozca a alguien que niega su fe, que en algún lugar usted lo ve y le dice, es cristiano. No, yo no soy cristiano, no soy de esos. No soy de esos. ¿Cómo lo miraría usted después de ahí? Que públicamente niegue su fe. No, yo no soy de esos. A mí me llama la atención. ¿Cómo trataríamos a alguien que niegue su fe de esa forma? ¿Cómo lo trataría usted y cómo lo trataría yo? Probablemente a partir de ahí
Conozco a aquel Marcos, no espero que no haya ningún Marcos aquí, que públicamente negó a Jesús, sin vergüenza. Lo vi. Pero no estoy hablando que usted lo niegue y diga no soy cristiano, pero sus hechos, sus acciones pueden hablar que negó a Jesús 1, 2, 3 veces. ¿Cómo lo tratarías? Probablemente la iglesia estaríamos dispuestos a disciplinarlos, estaríamos dispuestos a tratarlos indiferentes, estaríamos dispuestos a hacerle la cruz y a partir de ahí identificarlos como esos. ¿Qué hace Jesús? Después de que lo niega 3 veces, ¿saben qué hace Jesús? Lo subió de puesto. Jesús, en vez de ponerle el pie encima, lo sube de puesto y le dice: vaya, apaciente mis corderos, apaciente mis ovejas, pastoree. Después de que lo había negado 3 veces. Note la gracia de Dios. No sé si lo entienden. La gracia y el favor de Dios. Nosotros no. Para nosotros es poner el pie encima a alguien que falla, señalar a alguien que falla, criticar a alguien, ofender a alguien, desacreditar a alguien, porque le falló a Dios miserablemente. Y para nosotros ya lo descartamos hasta como hijo de Dios. Se va para el infierno, se pudre en el infierno. Jesús lo mira, lo restaura y lo levanta. Eso me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque lo tercero tiene que ver con esto, que Dios usa nuestros fracasos como preparación para un propósito mayor. Dios tenía algo mejor. Sus fracasos, mis fracasos, son parte de un proceso porque Dios tiene algo mejor para usted. Estoy seguro de eso. Los fracasos no son solo pruebas de nuestra debilidad, sino una forma en que Dios nos prepara para algo mejor, para algo más grande. Cuando caemos, Dios nos levanta para que podamos ser usados por Dios. ¿Recuerdan a José? Aquel hombre que se le cayó todo. Se le cayó todo. José el soñador, el que un día tenía un sueño enorme, otro día sus hermanos los están vendiendo. Él se mantiene íntegro y fiel a Dios, pero lo que sigue después es que está siendo vendido como esclavo. Se mantiene íntegro y fiel a Dios, y lo que sigue después es que termina en una cárcel. Se mantiene íntegro y fiel a Dios, lo que termina es después, segundo después de Faraón. Todo su fracaso, todas las cosas malas, hoy hablamos poéticamente todo lo lindo que le vino, pero lo que pasó ahí fue terrible. Se le cayó todo, se le quebró todo. A veces suele pasar así. Cuando estás bien, algo pasa, se te cae todo, te echan del trabajo, te liquidan, la empresa no va bien, se empiezan a haber problemas familiares, qué sé yo, todo cambia. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere usar eso para su gloria. Todas esas cosas terminan sirviendo para bien. El fracaso es un llamado a la restauración. Dios quiere levantar eso. No tienes que quedarte ahí, no tienes que conformarte con esto. Pedro, ahora restaurado por Jesús, pasó a ser el pilar fundamental de la iglesia. Vea lo que dice en Hechos capítulo 2 versículo 14. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba con poder y convicción en el día de Pentecostés. ¿Quién? Pedro. ¿Cuál Pedro? El negón. Ese Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, predica. Está predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje del Señor. Recuerdo yo a un hombre hablando mal de los cristianos. Hay gente que es buena para hablar estupideces, para hablar. Está viviendo en el pecado, viviendo en la maldad, pero está juzgando a todos, señalando a toda la gente, viendo aquella, el otro. Yo le conozco su vida, sé quién es, sé lo que hace. Su esposa alguna vez llegó a decirme: pastor, hable con él, vea, está haciendo esto y esto. Y el hombre se sentía así tan santo para juzgar a los demás, tan santo para hablar de todo el mundo. Cuando llegó donde mí, le dije: oiga, cállese, fíjese en su vida, vuélvase a ver. Tenés tantos problemas internos para estar viendo los problemas de todas las gentes. Jesús aquí entiende que Pedro va por un lugar mejor. Él señalaba a alguien por un pecado que hizo. Este hermano señalaba a alguien por un pecado que hizo. Aquel se restauró.
se levantó, está lleno del Espíritu Santo, está sirviendo y él sigue recordando el pecado que hizo allá un día. Para él sigue siendo aquel que hizo un pecado, se restauró, se levantó, creció, está lleno del Espíritu Santo y para él es aquel que hizo aquello y no se le quita de la mente, solo eso. Y eso, usted y yo tenemos que entender esto, que como la gracia de Dios lo cobija a usted, nos cobija a todos. Por supuesto, del pecado vendrán consecuencias, vendrán situaciones, nadie quitará eso. Pero la gracia del Señor está para nosotros siempre. Y el amor de Dios está siempre para nosotros. Después de ser restaurado, Pedro ya no tenía miedo de declarar su fe. Y él decía públicamente: me he levantado, estoy de pie. Y esto me lleva a la última parte. La restauración trae fuerza nueva y valentía. Cuando Dios te restaura, te da una nueva visión, un nuevo propósito. No tengas miedo de volver a empezar, porque Dios usará aquellos fracasos como un testimonio para la gloria suya. Usará eso para que te pueda levantar. El apóstol Pedro, a pesar de sus caídas, de su caída, fue usado poderosamente por Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. No tengas miedo. No temas cuando todo se le viene abajo. Si te encuentras en un momento así, difícil, que sientes que se te está cayendo todo, no tengas miedo. Sepa esto: si te arrepientes y vienes a Él, Él te va a perdonar y te va a amar como siempre lo ha hecho. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa que nueva. Pronto saldrá la luz. Pronto saldrá la luz. Deje de estar pensando en lo que perdió, lo que se vivió, lo que pasó. Ya eso se terminó. No puede usted vivir de los éxitos pasados. Los éxitos pasados ya se terminaron. Yo les decía ahora temprano al equipo que estaba acá, le entregué mi vida a Cristo, dije en el 98, no fue en el 98, fue antes de eso. En el 98 nos casamos. Ya teníamos 2 años, ya es que perdí la cuenta. En 96, 97 le entregué mi vida a Cristo. Les voy a ser bien honestos a ustedes hoy. No estamos grabando, entonces puedo ser honesto. No va a salir de este recinto. No lo creo. Vea, hermanos, he vivido tiempos muy lindos. He vivido tiempos como los de Pedro. Pero como los de Pedro, cuando le dijo a Jesús: aunque toda esta manada de gente te falle, aunque toda esta casta te abandone, yo no. Que se vayan todos, yo no. He vivido tiempos de gloria. Que usted desea ir al cementerio a echar fuera demonios. He vivido tiempos que usted no tiene una idea. Que el Espíritu Santo lo despierta a las 2 de la mañana y usted está adorando y exaltando a Dios. Y cuando se da cuenta son las 5 de la mañana y usted está adorando a Dios y exaltando. He vivido tiempos donde lo que me hace falta nada más es la nube, como Moisés, que lo cubría y que el rostro resplandecía, y que cuando la gente salía de la habitación, todo el mundo se le quedaba viendo así. Anda pálido el tipo. Es la gloria de Dios. De verdad. Que usted nunca se imagina que de ahí va. Ese es mi fin, de ahí al infinito. Pero también he vivido tiempos de vacas flacas. Tiempos donde a las 2 de la mañana estoy enroscado en un puro sueño. Donde para orar en la mañana me cuesta un mundo. Donde la Biblia me da sueño.
donde el pecado me abraza y me asedia, donde la carne quiere cosas, donde vengo a la iglesia porque soy el pastor. Ahora hablaba con un amigo que va a mi casa Oasis. Yo le decía, a veces no quiero ir a la casa Oasis. Y a veces me pasa que donde quiero un montón de cosas que no son de Dios, también las he pasado. Si usted las ha vivido, su pastor también las ha vivido. Tan frágil como es usted, lo somos todos los que estamos aquí. Pero de una cosa sí estoy seguro. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Muerte, angustia, tribulación, hambre, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando he querido correr, me pregunto, ¿para dónde si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y cuando he querido ir, solo puedo ir a la presencia de Dios a pedir su socorro y su misericordia. ¿A dónde más puede ir usted? Dígame a dónde. ¿Me puede mostrar un camino a dónde podrías ir? ¿Me podrías decir a dónde ir? Dígamelo. Porque no encuentro un lugar que no sea el padre esperando al hijo pródigo que regrese para darle un abrazo y decirle, aquí estás, yo te amo como eres. Y siempre esperé que regresaras. Quedarte ahí con miedo a que el padre me castigue por lo que hice, es lo que el diablo exactamente quiere que hagas. Pero cuando te levantas, cuando te levantas de ahí, corres al Padre. El diablo no puede entender cómo lo haces, cómo se vuelve a levantar ese tipo. Si ya lo tenía en el suelo, ¿cómo se levantó? Solo aquellos que creen en el amor grande de Dios y en la gracia del Señor. Alguien puede estar aquí diciendo, pastor, yo no debía haber venido a este culto. A mí no se me ha caído nada. Yo lo tengo todo en orden, tengo mi familia bien, yo estoy bien, estoy en la pura gloria de Dios, estoy así, casi con San Pedro arriba, o sea, un peldaño y estoy allá. Pues yo quiero recordarle un par de cosas. Pablo dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Nada más eso. Cuidado de no caer. Y Gálatas dice, Gálatas 6:1, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Ese es el mandato del apóstol Pablo para nosotros. En conclusión, todos experimentamos momentos de fracaso. En el gran fracaso de Pedro, Dios lo usó para sacar lo mejor, la mejor versión de él.